Una de las consecuencias es el castigo por necesidad. Es considerado duro, es considerado cruel. ¿Cómo puedo castigar a alguien por hacer algo si presiento que dentro de unos 10 años todos estarán de acuerdo de que esto en sí no era nada malo en absoluto? Y así no tengo derecho a castigar y por lo tanto no hago nada. Y no hay castigo. Y el resultado final es una máxima y definitiva anarquía. Y creo que nos estamos acercando rápidamente a dicho estado. Y es muy interesante observar cómo este tipo de cosas continúa en primer lugar cuando la gente se rebela contra la idea especialmente del pecado al pronunciar su ley y la Biblia. Habla del pecado, pero la gente se opone y argumenta que no existe tal cosa. Ellos dicen, pueden decir violaciones de la ley, pueden decir crimen. Sí, pero el pecado es una noción horrible. Deshágase de aquella idea, dicen. Pero ahora, hasta hemos llegado a una etapa en la que también se está tratando aún de deshacer de este término llamado crimen. No hay tal cosa. Como el crimen, dicen todo, es una cuestión de enfermedad, así que en los tribunales cada vez sucede más que el testigo médico experto es la persona más importante y los jueces están, por supuesto, preocupados porque ya no tienen ninguna ley para administrar. Un testigo experto viene y dice, este hombre no era responsable, él no sabía lo que estaba haciendo. O dicen, él no pudo evitarlo y fue así como sucedió el hecho. Y eso es todo. No hablen de perversiones, dicen, no hay tal cosa. Y ahora ya nos llaman a nada antinatural, ya que dicen que lo que no es natural para un hombre es natural para otro hombre. Ya no tienen estándar, todo es cuestión de nuestro maquillaje, de nuestra condición médica, del equilibrio de nuestras glándulas. Y esta es la prescripción humana, primero de todo. Te deshaces de esta noción o de esta idea del pecado y luego te deshaces de esta idea del crimen. Y al final la gente hace lo que quiere y lo que le gusta hacer. Una completa anarquía, un completo caos. Pero permítanme mostrarles esto a lo largo de otra línea. Y confían que estoy dejando claro que la ley es absolutamente esencial. Y que en el momento en que nosotros damos la espalda a todo este concepto de la ley, tal como lo encontramos en la Biblia, nos dirigimos al desastre. Ahora, hay muchas personas evangélicas que han fomentado y promovido el no tomar en cuenta la ley. Ellos dicen, no prediquen más la ley, no condenen, no denuncien, simplemente digan, venid a Cristo, y así de esta forma igualmente han fomentado todo este querer acabar y terminar con la ley. Pero esta tendencia es lo que nos conduce al caos moderno. Permítanme mostrarles esto poniéndolo en una forma de un principio. Cuando hombres y mujeres dan la espalda a la ley, siempre desarrollan un fastidio, una antipatía a los negativos y un correspondiente desagrado a los detalles. Y esta noción, en su totalidad, ha sido en base de que todo lo que necesitamos hacer es inculcar y desarrollar una buena actitud, en general un buen espíritu, dicen. No necesitamos que nos digan en detalle el hacer esto, el hacer lo otro. Eso es insultante. Dicen, nunca debemos decir no lo harás, sino que debemos simplemente decir no es tan maravilloso eso, no es tan correcto, tan bueno, tan lindo. Y así este principio de apartarse de las negatividades y de los detalles se ha aplicado en todo aspecto. Miremoslo, por ejemplo, en la educación. Se nos dice que ya no debemos enseñar ni obligar a los niños a aprender de memoria, a repetir y repetir hasta que lo aprendido se les haya fijado en la memoria. Se nos dice que eso es absolutamente incorrecto. Y también se nos dice que tampoco debemos disciplinar a los niños ni obligarlos a aprender de una manera mecánica y así se oponen a que sus mentes almacenen factores reales y de esta forma todo lo convencional está siendo desaprobado y está siendo mal visto. Recuerdo bastante bien la introducción de este sistema Montessori que enseña que en vez de repetir información al niño y ejercer la disciplina es mejor atraer el interés del niño
con números, palabras, historia, etc. Y así en el propio acuerdo del niño les darás instrucciones de que no se debe tratar a los niños como máquinas. Dicen que deben desarrollar su interés y sacar así a la superficie aquella comprensión. Bueno, estas ideas se han aplicado cada vez más y más durante los últimos 100 años. Y todos estamos familiarizados. Como resultado, encontramos a hombres de negocios quejándose de que sus propios empleados son incapaces de una simple aritmética y de que ignoran la importancia de la ortografía y la gramática. ¿Pero qué es lo que ha ido mal? Bueno, todo se debe a una incapacidad de comprender la verdadera condición del niño. El niño no tiene la intención de entender. La infancia es el momento en que la memoria es aguda, es activa y puede absorber los hechos, no importa si el niño los entiende o no. La comprensión llega más tarde. Lo esencial es que se les dan a los niños información, datos, para que cuando ellos sean adultos puedan emplear, desarrollar la razón, utilizando aquellos hechos, aquellos factores que sus mentes han almacenado. Lo que ahora en su edad han aprendido se convierte en un valor inestimable. Después, los niños, por lo que son capaces de hablar cosas como si las comprendieran, pero sin entenderlas. Hablan de cosas como entendiendo, pero carecen de un conocimiento básico, de los hechos, de la realidad. Bueno, y así, estos son solo ejemplos de la reputación moderna de lo negativo y del detalle. Se nos dice que todo lo que la humanidad necesita es un buen espíritu, en general, pero ahora estamos presenciando las consecuencias. Ahora, la respuesta a todo esto está en la ley, la cual, conociéndonos, ya que nosotros verdaderamente no nos conocemos, es siempre específica. La ley siempre se llega a los detalles y la ley está muy interesada en lo negativo. Es por eso que la gente odia los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Esto es algo insultante y por eso la ponen en duda. Pero la ley nos conoce y sabe que siempre estamos listos para elaborar un maravilloso espíritu general, mientras que tengamos la libertad para fallar en los detalles y en la práctica. Pero la ley no permite eso. La ley nos prende, nos pincha como con un alfiler, nos examina sobre problemas y cuestiones específicas. La ley no pregunta: ¿acaso eres un buen hombre? Lo que la ley nos pregunta es esto: ¿estás haciendo eso? ¿Estás haciendo aquello? Y eso es lo esencial. Es la única manera de instruirnos. Nunca podemos aprender verdaderamente en ninguna área o ministerio sin llegar a los detalles. No sé lo que las ideas modernas enseñan sobre el aprendizaje de un instrumento musical, como el piano, pero me gustaría abogar que a los niños se les haga practicar sus escalas y que no comiencen con las obras maestras. Refuerce esto primero, los ejercicios con los dedos, más primero lo que es la parte mecánica, para que al final no tengas que pensar en esas cosas y después puedas darle a tu mente aquella interpretación amplia. Si empiezas con la interpretación primero, antes de que tengas en la razón tu mecánica y los detalles, entonces los resultados inevitablemente serán caóticos, en un desacuerdo. Y esto es lo que está sucediendo el día de hoy, en el todo de la vida. Pero permítanme pasar a otro aspecto de esta negación de la ley. Toda esta negación, a la final, conduce a la incapacidad de ver la necesidad de una autoridad y la necesidad de las sanciones. Una ley sin sanciones carece de valor, por lo que la ley siempre tiene que tener sus sanciones. Cuando Dios dijo que si las personas hacían ciertas cosas, las iba a castigar, Él las castigaba. Él no se limitó solamente a decir las cosas así, nada más por decir. Si Él lo hizo y los llevó a cabo, y tenemos una declaración de esto en Hebreos 22, declarándonos que la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Dios estableció que si las personas hacían ciertas cosas, serían apedreadas a muerte. Lea su historia en el Antiguo Testamento y verá que eso es efectivamente lo que sucedió.
Lo que Dios dijo, Dios lo hizo. Dios advirtió a su propio pueblo y cuando le desobedecieron, los castigó, tal como Él les había dicho que lo haría. Los expulsó del paraíso, los llevó al cautiverio, los llevó a la esclavitud de Egipto, los llevó a Babilonia. La ley siempre conlleva sanciones. La ley y todo el concepto de la ley lleva a la noción de autoridad, la cual es aplicada por la ley e inflige y aplica los castigos proclamados por la ley. Pero todo esto es muy impopular en esta época y en esta generación a la que pertenecemos. Y es por eso que el mundo está como está. El mundo, en cierto sentido, está sufriendo de una falsa visión del amor y de la gracia. Y el problema entero es que se ha olvidado de la primera mitad de nuestro texto. La segunda parte dice: la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y la gente dice allí está el todo. Todo lo que se necesita es predicar a Cristo, predicarlo como un ejemplo, predicarlo como un maestro moral, predicarlo como el tenue Galileo. Así dicen, predicarlo como una persona maravillosa. Eso es todo lo que necesitas. Deshágase de su ley. Y así han dejado a un lado lo que dice la ley. Por Moisés fue dada. El mundo piensa que cree en el amor y por eso ya no adora a Dios. El amor es la moneda universal del día de hoy y todo el mundo cree en eso. Y es por eso que realmente no creen en Dios. Pero la realidad es que en Dios siempre hay ley. Y a partir de ahí, con una noción falsa acerca de Dios, acerca de su justicia y su santidad y determinación de castigar el mal, el mundo entra en una visión falsa de la naturaleza humana. La idea de hoy es que la gente es fundamentalmente buena. No es así. Y por eso no les gusta la enseñanza bíblica acerca del pecado. Y por esta razón aún ridiculizan algunos de los himnos antiguos. Había un teólogo supuestamente llamado teólogo en este mismo siglo que ridiculizó aquel himno de Charles Wesley, el cual dice: justo y santo es tu nombre, y yo soy total injusticia, vil y lleno de pecado. Soy, y refiriéndose a este himno, este supuesto teólogo protestando dice que no debes decir eso cuando usted solicita un empleo. No se expresa de esa manera ante su posible empleador. Y asimismo, ¿por qué debería usted expresarse de esa forma ante Dios? Y la gente asimismo también dice: aquella es la enseñanza del Antiguo Testamento, aquello que es de Moisés. Y de esa forma ellos se enfocan 100% en la gracia y la verdad. Los seres humanos son esencialmente buenos. Eso dicen, y debido a estos dos puntos de vista de que Dios es solo amor y de que las personas son esencialmente buenas, se dice de que todo lo que es necesario para poder poner este mundo en su camino correcto es demostrar a los hombres y mujeres un buen modo de vivir y de darles un buen ideal y un buen marco de cómo la vida debería ser. Y eso incluye, por supuesto, la eliminación de la guerra y la formación de un gran consejo de naciones, la sociedad de las naciones, la organización de las Naciones Unidas, o como la quieran llamar. Entonces, de esta forma las naciones destruirán todos sus armamentos y todos vivirán juntos y felices. Pero qué cuadro tan maravilloso, ¿verdad? Todo lo que es necesario, se dice, es poner ese concepto ante los hombres y mujeres, y eso es todo. Y por supuesto, esto fue lo mismo que se hizo después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente se acuerdan de aquel idealismo, particularmente después de la guerra de 1914 al 18. Pero después de 1945 ya se les desvaneció aquel idealismo porque la gente misma sola empezaba a aprender la realidad inconscientemente. Pero después de la Primera Guerra Mundial se acuerda que hubo aquella Liga de las Naciones, esta gloriosa idea, la paz entre las naciones del mundo debe ser mantenida, decían, y positivamente pensando que nadie puede negarse a aquella paz y creer en ella y practicarla, ponerlo ante las naciones, que Dios es amor y que la gente es esencialmente buena y que vamos a estar regidos en aquel rumbo de llegar a aquel punto de paz entre todos, que solo la apelación es lo necesario.
Seamos razonables. Se nos dice, no digas no lo harás, sino di, ¿no es este un gran pedido tan maravilloso, tan estupendo? ¿No es este un pedido atractivo, maravilloso? Y así todo estaba en lo atractivo. Y los líderes de las naciones intentaron aquel tipo de acercamiento con Hitler. Y aún después llegaron a llamar esto como el apaciguamiento. Pero sí que se creyeron esto en aquel entonces, de seguro, dijo aquel hombre, Neville Chamberlain. Si solo me puedes reunir con Hitler y hablarle de hombre a hombre. Yo soy un hombre de negocios, dijo, y hasta ahora nunca he fracasado cuando me encuentro con alguien al otro lado de la mesa. Está muy bien el enviar notas diplomáticas, dijo, pero yo mismo voy a reunirme con él. Me sentaré con él y le presentaré este buen y gran pedido y él va a escuchar. Y así Chamberlain se creyó esto. Era muy honesto, era perfectamente sincero, pero fue su teología la que estuvo muy equivocada. Y luego, asimismo, después de poner aquel gran ideal ante las naciones, les das un buen ejemplo, un gran ejemplo moral, durante el periodo de las dos guerras mundiales, cuando estalló aquella guerra entre Japón y China por el asunto de Manchuria. Hubo un líder cristiano que pidió que la gente se ofreciera voluntariamente para ir a sentarse entre los dos ejércitos rivales. Ellos realmente creían que este maravilloso ejemplo moral podría poner fin a la guerra. Y asimismo, hubo un punto en la historia cuando la gente empezó que Gran Bretaña se desarmara unilateralmente. Bueno, decían que si Gran Bretaña mostraba este gran ejemplo moral, sacudiría a todas las naciones y todos destruirían sus armas de inmediato. Ahora, no estoy aquí para predicar sobre política, pero estoy aquí para predicar teología. Detrás de todo esto y todo lo que estoy diciendo es que aquello es una teología devastadora y desesperadamente mala y terrible. Este llamado ejemplo moral. ¿Pero acaso la gente reacciona al ejemplo moral? Bueno, si lo hicieran, ya todos hubieran reaccionado desde hace mucho tiempo. Y estarían todos unidos, siguiendo en Cristo. Pero no lo hacen, porque la naturaleza humana es fundamentalmente mala, y porque hombres y mujeres no saben que necesitan sanciones y que necesitan la ley. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perversos, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y por último, no hay nada tan equivocado como apelar en términos cristianos a personas que no lo son. No se puede esperar que un hombre o una mujer que no es cristiano viva la vida cristiana, y pedir a cualquier persona que lo haga es negar la verdad de la Biblia. Predicar la gracia y la verdad a las personas que nunca han conocido la condenación es absolutamente fatal. Pero eso es lo que el mundo ha estado haciendo. Eso es lo que aquellos idealistas están haciendo. Y esta es la última herejía del pacifismo. Esperan la conducta cristiana, pero de las personas que no son cristianas. Creen que pueden aplicar los principios de la enseñanza de Cristo a las personas que no son regeneradas. Ahora, este punto de vista es una herejía de alto rango y extremo calibre. Y esto no quiere decir que la guerra sea buena. La guerra es un mal. Pero la Biblia enseña que hasta que hombres y mujeres entren bajo la gracia, tienen que ser mantenidos bajo la ley. Por eso hay reyes, por eso hay reinas, por eso hay emperadores y gobiernos, y es por eso que el apóstol escribe a los romanos diciendo: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y recuerde que el apóstol Pablo está incluyendo a aquel emperador romano de aquella época. Él está incluyendo aquí a un estado pagano, porque está al servicio de Dios y no en vano lleva el cuchillo o la espada, como lo indica Romanos 13, versículo 1 y 4. La ley debe ser enforzada, debe ser aplicada, debe tener sanciones. Y la Biblia dice que las personas están podridas y son tan malvadas. Y es solo la ley la que revela la extensión y el extremo de esta maldad, como ya hemos visto. Por lo que no sirve de nada apelar con gente malvada.
Ellos tienen sus propios estándares personales. Ellos nunca estarán de acuerdo con el todo de la ley de Dios. No están de acuerdo en que la ley de Dios es lo ideal para ellos. La mayoría de la gente en este país hoy en día no considera al Señor Jesucristo ni su forma de vida como lo ideal. Por supuesto que no. Les gusta este horror sórdido al que me he estado refiriendo. Y por lo tanto, no se levantarán tras la vida ni el ejemplo de Cristo y no lo seguirán. No están tan podridos que deben ser puestos en orden, deben ser castigados. La ley debe ser aplicada. Deben sufrir, es lo único que entienden. Ellos no tienen en sí mismos cómo responder a las glorias de Dios. Necesitas emperadores, necesitas reyes, necesitas los poderes dados. Debes tener una espada. El mal debe ser restringido. De lo contrario, el mundo se convertiría nada más y menos que en un completo caos. Esa es la enseñanza bíblica. Esa es la esencia de toda esta cuestión de la ley. El camino de los prevaricadores es duro. Proverbios 13, 15. Y debe ser duro. Y esa es una de las maneras por las cuales eventualmente tenemos alguna esperanza de que hombres y mujeres están listos para escuchar el mensaje de la gracia y la verdad que ha llegado en y por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue solo cuando el hijo pródigo se encontró en aquel país lejano, comiendo aquellas cáscaras entre los cerdos, cuando comenzó a darse cuenta de la verdad concerniente a sí mismo. Y los seres humanos, sin duda, continúan siendo así, y considero que estas dos guerras mundiales son parte del castigo de Dios sobre ellos por su apostasía, y habrá más de esto, hasta el retorno final de Cristo, y el juicio máximo y final, y así, esta es la posición con respecto al mundo. Pero para individuos, individualmente, el mensaje es este, el darse cuenta de la verdad acerca de todo este asunto de la ley. Y de esa forma dejar de patear en contra de aquellos pinchazos filudos de la Icón en Hechos 9:5. Cese de luchar contra la ley de Dios, porque Dios hará cumplir y enforzar a su ley. Él tiene sanciones y Él tiene el poder y vigilará para que su ley se lleve a cabo. Y el veredicto final sobre la iniquidad, la incredulidad y la rebelión es el destierro eterno de la presencia de Dios. Y cuando hombres y mujeres se den cuenta finalmente de esta ley, entonces, y solo entonces, estarán listos para escuchar verdaderamente este mensaje que les dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cristiano, te he llevado a través de todo esto con la esperanza de que tú, asimismo, lo prediques a tus vecinos, a los que trabajan contigo en las oficinas y a aquellos con quienes te relacionas. Y espero que lo pongan de esta manera para que no se dejen engañar por este falso idealismo del cual han estado disfrazando al cristianismo de estas ideas modernas, las cuales son una negación de la misma enseñanza bíblica. Confío que ustedes les permitan ver que el cristianismo no es un sentimentalismo vago, sino que se basa en la ley, en aquella justicia, en aquella verdad, en aquella rectitud de Dios que conduce a la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios nos permita hacerlo.